Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al curso 0 de preparación para los estudios en la Escuela de Ingeniería de Barcelona Est. Este vídeo corresponde a la asignatura de matemáticas y en él vamos a ver el cálculo de primitivas. Comenzamos dando la definición. Dada una función f definida en el intervalo AB, se dice que otra función f mayúscula es una primitiva de f en el intervalo AB si para todo x de ese intervalo se verifica la siguiente relación. La derivada de la función f mayúscula es la función inicial f minúscula. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Nos piden hallar una primitiva de la función f de x igual a 2x. Para ello lo que tenemos que hacer es pensar qué función tiene como derivada la función 2x. Por lo tanto, para poder hacer un cálculo efectivo de primitivas necesitamos tener muy claras las derivadas de las funciones elementales. Si repasáis la biblioteca mental de derivadas, pues vemos que la derivada de una función tiene que ser 2x, puede ser la función x al cuadrado, con lo cual esta función x al cuadrado es una primitiva de la función 2x. ¿Alguno o alguna de vosotras ha podido pensar en otra función? ¿De acuerdo? Fijaros que si yo elijo x cuadrado más 4, la derivada de esta nueva función también es 2x. ¿Por qué? Pues porque las derivadas de las constantes son nulas. Esto nos lleva al siguiente resultado. Supongamos que f y g son dos primitivas de una misma función f minúscula en un intervalo AB. Entonces, para todo x de AB se verifica que la diferencia entre dos primitivas es una constante. Fijaros que para ver que efectivamente la diferencia entre dos primitivas es una constante, bastaría derivar, obtenemos la función nula y por lo tanto la función f menos g es constante. ¿Qué nos dice este resultado? Pues que dada una función f, sus primitivas difieren siempre en una constante que normalmente vamos a denotar por c. Este símbolo que aparece aquí es una e, significa pertenece. Pertenece al conjunto de los números reales. Este hecho que acabamos de observar nos lleva a la siguiente definición. Llamaremos al conjunto de todas las primitivas de una función dada f minúscula que está definida en un intervalo AB, integral indefinida de f de x, y se denota normalmente por este símbolo, f de x, d de x. No es más que el conjunto de todas las primitivas. Por lo tanto, hallamos una primitiva y le sumamos una constante. Esta especie de S estirada es el símbolo que vamos a usar para todo el tema de integración. Después tenemos la función f de la cual queremos hallar una primitiva y el símbolo de dx nos indica respecto de qué variable estamos integrando. Antes de pasar a realizar el cálculo de primitivas y enseñaros algunos métodos, vamos a ver algunas propiedades que nos serán útiles. La primera de ellas nos dice que la derivada de la integral indefinida es la propia función. Esto es como la hemos introducido. La segunda nos dice que si estamos integrando una función que es derivada de otra conocida, la integral indefinida es la propia función.
La tercera propiedad, que vamos a llamar linealidad, nos dice que si queremos hallar una primitiva de una función que es suma o diferencia de 2, la integral indefinida de esta función es sumar o restar, dependiendo de la operación que tenemos al inicio, la integral indefinida y la integral de f, y la integral indefinida de g. La cuarta propiedad nos dice que si integramos una constante por una función de x, la constante puede salir fuera de la integral. Lo vamos a escribir aquí. Las constantes salen fuera de la integral. Sobre todo, estas dos últimas propiedades las vamos a usar para calcular muchos ejemplos. Ahora ya estamos en disposición de comenzar a calcular primitivas. De momento, esta parte que dice cuasi inmediatas vamos a olvidarla y vamos a centrarnos en las integrales inmediatas. La primera cosa que tenemos que observar es la integral indefinida de una potencia de x, p puede ser cualquier número real que no sea menos 1, es x elevado a p más 1 dividido por p más 1 más c. Para comprobar todas estas igualdades, lo único que tenéis que hacer es derivar el lado derecho y comprobar si coincide con la función que tenemos aquí, que se denomina integrando. Efectivamente, la derivada de x a la p más 1 es p más 1 por x a la p. Como teníamos p más 1 dividiendo, podemos simplificar y el resultado es x a la p. La siguiente es estudiar la potencia que nos hemos dejado aquí, el menos 1, que escribiremos normalmente como 1 partido por x. La integral indefinida de 1 partido por x es el logaritmo del valor absoluto de x. Este hecho corresponde a que los logaritmos de los números negativos no existen. La siguiente integral inmediata es la integral de la función e a la x. Como la derivada de la función e a la x es la propia función, tenemos esta igualdad. Y de momento vamos a quedarnos aquí y vamos a hacer algún ejemplo. Nos piden hallar la integral indefinida de las siguientes funciones. X a la 7. Simplemente escribimos x a la 7. De las que hemos visto antes corresponde a una potencia. La potencia es 7, por lo tanto diferente de menos 1. Y el resultado nos dice que tenemos que sumar 1 al exponente y dividir por ese resultado, es decir, x a la 8 dividido por 8 más una constante es una primitiva de la función x a la 7. Segundo ejemplo, la integral de 3x a la 5 de x. Como hemos visto, el 3 es una constante, puede salir fuera de la integral y debemos integrar x a la 5. De nuevo aplicamos la regla de las potencias, 5 más 1 más c, que es 6. Por lo tanto, esta sería la integral. Fijaros que aquí podemos simplificar el 3 y el 6 y nos quedaría x a la 6 dividido por 2 más c. Siguiente función que nos piden, x elevado a 3 medios más x. Planteamos la integral indefinida y ahora usamos la linealidad. Como tenemos la suma de dos funciones, la integral indefinida se hallará sumando las dos integrales indefinidas. Ambas funciones son de nuevo potencias diferentes de menos 1, por lo tanto tenemos que hacer 3 medios más 1 dividido por 3 medios más 1. Y la siguiente integral es 1 más 1 dividido por 1 más 1. Y sumamos una constante. Fijaros que debería aparecer una constante aquí y otra aquí, pero la suma de dos constantes la resumimos en una sola. Ahora, realizamos 3 medios más 1 es 5 medios,
dividido entre 5 medios, 2, 2. Y lo escribimos. El inverso de 5 medios, 2 quintos, y este sería el resultado de la integral. El cuarto ejemplo. Tenemos que hallar una primitiva de 1 partido por x. Como hemos visto en la tabla, esto es logaritmo de módulo de x más c. Y el quinto resultado, de nuevo, es una suma de funciones. Por lo tanto, volvemos a aplicar la propiedad de linealidad y lo transformamos en dos integrales. Por un lado tenemos que integrar 4e a la x y por otro lado x al cuadrado. De nuevo, el 4 es una constante, puede salir fuera de la integral. Y ahora la integral de la exponencial es la propia exponencial. X cuadrado es sumarle 1, ya 2 más 1 es 3, más c. Y esta función sería una primitiva más una constante, es decir, la integral indefinida de la función f minúscula que nos han dado. Hasta aquí el vídeo correspondiente a la primera parte del cálculo de primitivas y en el siguiente vídeo continuaremos con el cálculo de primitivas.